No, pero como era todavía, pues la crisis del quédate en casa, ¿se acuerdan? De Ajá. López-Gatell. Quédate en casa, quédate en Y todos casa, saliendo quédate en escondidos, casa. ¿no? Y él saliendo a escondidas. No, pues yo entré así en crisis de, ¿sabes qué? Si se enferman los niños, tú traes el virus y Ah, si se enferman en el hospital y ya. O sea, una historia que pues no iba a suceder, ¿no? Y gracias a Dios no sucedió. Un ejercicio que te ayuda a trabajar la ansiedad es mantenerte en el presente. El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o la hora que sea donde nos estén sintonizando. Bienvenidos nuevamente a su programa Voces del TEC. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de la ansiedad. ¿Por qué esta palabra está tan en boga? La palabra ansiedad, depresión, relaciones tóxicas, son palabras que al hoy por hoy están muy presentes en nuestras vidas, en las redes sociales, todos hablan de ello, todos nos sentimos expertos incluso, y a veces es como podemos confundir conceptos, podemos malinterpretar esto, y por eso el día de hoy contamos con dos invitadas especiales que son expertas en estos temas, porque contamos con la licenciada Judith Hernández Rangel, que es psicóloga y criminóloga, quien es experta en temas de psicología y salud mental, además de la maestra en ciencias Laura Cabrera López, que es pedagoga y docente del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Selle. Pues es un gusto participar en este programa Voces del TEC. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan también, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por venir, por proponer el tema, porque debo decir que es una propuesta aquí del área de psicología de la universidad, del Instituto Tecnológico, y pues no es por hacerlo menos, porque al finalmente, si eres alumno, si eres profesor, si eres trabajador, es un tema que te va a competir incluso en tu vida cotidiana. Entonces, pues vamos a desentrañarlo, ¿no? ¿Por qué creen que este tema se ha vuelto tan popular hoy en día? Híjole, yo sinceramente creo que la salud mental ha ido pues en decremento. Por una parte, porque siento que se ha habido afectada en cualquier edad, como dices, desde chiquitos hasta gente adulta, adultos mayores inclusive, que siento que ya traen problemas de salud mental y que es importante atender, pero que por otra parte en estos tiempos hay una apertura y hay mayor atención a este tema que es fundamental para tu desarrollo personal. Sí, hablando psicológicamente, muchas personas después de la pandemia nos vimos afectadas ya sea por pérdidas económicas, por pérdidas familiares, por pérdidas de trabajo, que naturalmente pues es una emoción que surge en nosotros y que a raíz de eso pues otras diferentes situaciones nos pueden provocar en nosotros mismos pues sentir este miedo o esta inseguridad de qué va a pasar después. Además aquí hay dos temas, ¿no? Porque una que tiene que ver con la brecha generacional, y es porque a lo mejor antes asistir a un doctor de la salud mental, un psicólogo, era un tabú, ¿no? De que te podrían considerar que estabas loco, eran cosas que no se podían decir tan libremente, como ahora ya es como un poco más aceptado, es más común decir voy a cumplir con esta salud mental que me corresponde, pero al mismo tiempo también ocurre esto que estaban comentando hace rato, que es el autodiagnosticarse, ¿no? Como creer mucho en lo que la información que hay en redes, sentirnos expertos, decir, no sé, licenciada, si nos podría decir sobre si ha tenido casos de alumnos o pacientes que llegan autodiagnosticados y a lo mejor no confundimos algunos síntomas, ¿no? Sí, sobre todo aquí alumnos del TEC que van a consultas prestando este servicio que nosotros pues les damos a los alumnos,
si llegan como, es que sabes que me he sentido con ansiedad, he estado inconforme con mi vida, con tal y tal y tal. Y que sí puede ser una emoción generada pues a lo mejor por tanta preocupación que manejan aquí con las materias, con los proyectos, a lo mejor por cuestiones de su casa, otros alumnos trabajan también. Y a veces no necesariamente puede ser una ansiedad patológica, puede ser una ansiedad como una respuesta fisiológica ante tanto estrés que estamos viviendo. Sí hay algunos test que pueden validar si una persona está atravesando por una ansiedad patológica o un poco más grave a una ansiedad un poco normalizada, por así llamarlo. Y sí es importante que ustedes como alumnos que nos están escuchando y demás personal, que se den cuenta y que puedan investigar, más que nada para que ustedes tengan la certeza de un diagnóstico o de algo que les está sucediendo, pero que esté validado con la ciencia, que no sea nada más un test cualquiera de Facebook o de alguna red social. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los síntomas o cuándo es que recomienda a alguien asistir al psicólogo o a un doctor de la salud? Sí, o sea, ¿es como diario o siempre? ¿O hay momentos en los que tengo ciertos malestares? O no sé, maestra, si nos pudiera compartir si hay algún momento en el que haya sentido que necesito ir al médico ya porque me urge, o es como algo constante. Por ejemplo, cuando ya tienes varios días sintiéndote con un malestar aquí en el pecho, que tienes como la incertidumbre o el temor de que algo malo va a pasar, que tienes pensamientos constantes como de creándote el peor de los escenarios de alguna situación, cuando también estos síntomas ya se están manifestando en tu cuerpo, por ejemplo, con comezón en la piel, con irritación, con insomnio, incluso con mareos, con vómito, con taquicardia, que cuando ya pasaron como de las emociones o de la mente, de algo que no podemos como tocar, al cuerpo, que ya es algo más tangible y que se puede mostrar. Es como un grito de ayuda de nuestro cuerpo de ya hazme caso, ya acude a un médico, acude a un psicólogo para ver qué me está pasando a mi cuerpo y que tú como persona puedas ayudarme a mí a sanar. Así como dices, Judith, siento que el cuerpo siempre habla, ¿no? Sí. Lo que las emociones no pueden hablar, el cuerpo lo grita. Como dices, hay ciertos síntomas que desde caída del cabello, hasta urticaria, ¿no? En la piel, sensaciones de ahogo, un sentimiento de dolor en el pecho, como si estuvieras enfermo, no lo sé, pero que a veces la gente normaliza. Y ese es yo creo que el principal problema, es decir, pues, no sé, me duele la cabeza todos los días, pero pues ya sí soy y es normal. Y yo creo que no, o sea, que se me cae el cabello, no, pues después me saldrá, pero no, o sea, son cuestiones que hay que atender, y que es importantísimo que las tomemos en cuenta y que vamos haciendo como un checklist de me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, ya es demasiado, tengo que atenderme con un especialista. A ver, entonces, los síntomas más comunes podrían ser urticaria, dolor en el pecho, pérdida del cabello y... He escuchado también como falta de respiración, ¿no? O sea, como que sientes que no te entra todo el aire que necesitas para estar bien. Sí. Esos son síntomas físicos, pero ¿hay algún otro síntoma? O sea, no, porque no siempre se manifiesta de manera física. Tengo entendido o siento que eso es ya cuando la enfermedad ya es muy grave, ¿no? Sí, cuando ya está como en niveles que te están sobrepasando como persona. Puedes empezar a identificarlo cuando va iniciando con una abrumación mental, como si no tuvieras claridad en tus pensamientos o que un solo pensamiento te está atacando constantemente muchas veces durante todo el día. Por ejemplo, no voy a pasar este examen, no he estudiado. Puede que tenga un poquito de validez, como el pensamiento o la creencia de no he estudiado para tal examen, voy poquito mal en tal materia, entonces voy a reprobar, el maestro no me va a querer hacer el examen. Vas como sumándole a estos pensamientos y puede ser como el punto de partida para identificarlos y ponerles un alto. Así es, he escuchado también que hay como pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, pensar que va a pasar un accidente, va a pasar algo malo. Inclusive he platicado con personas que me han dicho, es que todo ha ido bien en mi vida, entonces ya viene lo malo.
como que ya están esperando a que llegue el momento malo porque no les es normal que todo marche bien. Entonces digo, pues no, o sea, no necesariamente tiene que llegar lo malo, ¿no? Y su mente, como dices, los abruma y están con pensamientos intrusivos, catastróficos. En lo personal, déjenme les cuento, cuando empezó todo esto de las carreteras, los asaltos y todo, a mí me empezó a dar miedo viajar en familia, hasta en familia, vaya, o sea, vas en el carro, pero vas alerta de quién va atrás, quién va adelante, ahí va una patrulla, no sabes si está coludida o no, iba en carretera, aunque sea de aquí a Zacatecas. Bueno, Zacatecas, pues ya sabemos cómo está el territorio ahorita, ¿no? Sí. Pero vaya, es 1 hora de trayecto y yo esa hora me empezaban a sudar las manos, empezaba a estar intranquila y de repente yo decía, a ver, calma, porque volteé a ver a mi esposo y él bien a gusto, manejando, los niños van también súper bien atrás, no está pasando absolutamente nada, pero ese pensamiento intrusivo ya me causó un malestar real. Sí. Entonces es ahí donde dices, hay que atender esto, no puedo dejar que sobrepase, ¿no? Sí, y también otro punto importante, siguiendo lo que tú me comentabas, es el cómo te das cuenta tú como persona que es real y que no dentro de tu mente. Cuando alguna persona ya está acostumbrada o ha normalizado el sentirse bajo ansiedad por mucho tiempo, puede decir como tal pensamiento no es real ahorita, pero puede que pase. Y puede sentirse incluso con la certeza de que en algún momento va a suceder. Pero sobre todo, el hecho de que esa persona crea que todo lo que pasa en su mente es real. Cuando pues algunos pensamientos no tienen como que esta validez para ser ciertos. Yo cuando van los alumnos a consulta les digo, ¿qué de tantos pensamientos que tienes, sean catastróficos, el peor de los escenarios se cumplen? No, pues ninguno. O no, pues creo que alguno, pero porque sí fue un accidente muy grave, tal cosa. Pero es como 1 en 1,000,000. Y es como, pues, en base a eso tú puedes observar o tú puedes analizar que no todo lo que te cuenta tu mente es realidad y puedes ponerle así un alto. Así es. Sin embargo, yo sabía, Judith, que tu cerebro interpreta tal cual lo que tú piensas. Sí. Tu cerebro no distingue si es real o si es imaginario. Por lo tanto, va a secretar ciertas sustancias en tu organismo que te van a generar ansiedad, depresión o otro tipo de cuestiones mentales por la intoxicación precisamente de cortisol en tu organismo, que es la hormona del estrés. Sí. Y aparte esto tiene que ver con la teoría cognitiva de Aaron Beck, que es lo que me comentabas. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque sobre todo como el proceso que tienes al tú ir diagnosticando a un paciente, ¿no? Porque ahorita creo que un poco estudiando tiene que ver con que siempre hacemos una pregunta de que ¿qué pensamiento tengo ahorita, ¿no? Y luego como ir viendo cuál de esos pensamientos son los que puedo cambiar y cuáles son reales y cuáles no son reales. Entonces, ver como con qué herramientas cuenta la persona para enfrentarse a esos problemas y cuál de esos, o sea, y qué tipo de persona es para ver si ese tipo de problemas le va a producir o ansiedad o depresión. ¿Cómo funciona, doctora? Muy bien. Bueno, Aaron Beck fue un psiquiatra estadounidense muy bueno, es considerado incluso el padre de la terapia cognitivo-conductual también, y él precisamente se basa todos sus estudios pues en la ansiedad. Él dejó muchos estudios, muchas evidencias e incluso algunos test para poder identificar la ansiedad en las personas. Y él habla de la ansiedad como un comportamiento fisiológico, como una respuesta emocional ante una amenaza que pueda ser real o imaginaria. Y él hace la comparación entre el miedo y la ansiedad. Distingue el miedo como una reacción fisiológica, una respuesta emocional ante una amenaza real. Cuando tú vas atravesando la calle y escuchas que te pita un coche porque va a atropellarte, pues lo primero que haces es pararte y voltear qué está pasando. Eso es una amenaza real. En comparación con una amenaza a lo mejor imaginaria es, no voy a salir de mi casa porque me va a atropellar un coche. Okay. Pero no sabes si el coche te va a atropellar o no porque todavía no sales, no lo has como experimentado, por así decirlo. Entonces, este autor
hace muchos estudios basados en la cognición, que es como la mente, los procesos cognitivos de las personas. Hablar de procesos cognitivos es como hablar de gustos de cada persona, o sea, son como, sí hay algunos criterios, pero pues cada persona tiene un patrón de pensamiento distinto. En especial las personas que tienen ansiedad, es este constante bombardeo de pensamientos de todo va a estar mal, todo te va a salir mal, nada de lo que tú quieres se va a lograr en la vida, son muy catastróficos como tú lo mencionabas, muy intrusivos. Puedo mencionar como a grandes rasgos que también se puede involucrar con algunos otros trastornos, que puede ser como el obsesivo compulsivo. No es como nosotros nos lo imaginamos de que tengo que tener todo bien cuadradito. El obsesivo compulsivo también tiene pensamientos que le atormentan aunque él no los quiera tener. Le llegan, se va a morir tu mamá, van a atropellar a tu perrito, no sé, 1000 pensamientos que él ni siquiera está como esperando que lleguen, pero son muy intrusivos. Entonces, el poder nosotros entender a nuestra mente para no hacerle caso a estos pensamientos es lo crucial para sanar nuestra ansiedad. Creo que ahora podemos decir que todos hemos sufrido de ansiedad, a grandes rasgos, a pequeños rasgos, pero sí es importante poder entender cuándo nuestra mente nos está atacando y nos está haciendo un mal y cuándo nos puede prevenir de algo o nos puede ayudar a ser un poquito más funcionales en nuestra vida. Y por ejemplo, algún ejemplo de algún caso que haya sido muy sonado como en, no sé, noticias o incluso personal, algo que tenga que ver como con, como para hacer la comparación de esta teoría cognitiva y de esto que nos está platicando. Bueno, voy a seguir con lo de la pandemia. Ajá. Cuando nos dan la noticia, bueno, yo lo voy a hablar como de mi perspectiva y mezclando un poquito con la teoría. La pandemia comenzó como del otro lado del mundo. Entonces aquí en México pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Pues cómo va a llegar hasta acá si está en China, pues vamos a seguir saliendo, a seguir conviviendo como personas, como familia. De repente llega aquí, es como, ¿qué vamos a hacer? Cierran las escuelas como 15 días y Así fueron es. 2 años. La instrucción era Ajá. regresar en 15 días. Tomen Sí. sus cosas y regresen en 15 días y se volvieron 2 años. 2 años. Entonces, durante estos 2 años, pues las personas no sabíamos qué hacer. Estuvimos encerradas en familia, en cada casa. Entonces, pues al no tener una rutina diferente, común a la que teníamos antes, que se volvió como estar dentro de casa, trabajar ahí, tener a los hermanos o a los hijos estudiando al mismo tiempo, la conexión de internet, a lo mejor el que algunas personas les pudieron haber disminuido su salario, todo esto tuvo un impacto que sin nosotros quererlo, pues nos afectó en nuestra salud emocional, nuestra salud mental y pues provocó esta ansiedad. Uh-huh. Y esto, o sea, sí tiene que ver con que estas palabras se volvieron como más relevantes después de la pandemia, ¿no? Como estar en el encierro y ver cómo nosotros o diferentes personas, diferentes tipos de personas, actuamos de diferente manera ante la pandemia, ¿no? A lo mejor algunos... Sí. O sea, puede haber como casos de adicciones, puede haber como casos de violencia, que creo que supe en Japón que hubo como más casos de divorcios, de violencia familiar, justo en la pandemia. No sé si eso tiene que ver con la teoría del apego, sobre cómo reaccionamos como ante la ansiedad, ante la falta de apoyo, Puede ser muy, muy relevante el hecho de que, bueno, hablando de la teoría del apego, Ajá. del famosísimo John Bowlby, este autor nos habla de 4 apegos. El apego, veámoslo como un vínculo entre personas o entre algo que queremos mucho. Cuando este apego no se llevó de la manera más sana posible en la infancia, es decir, que tuviste a lo mejor algunos padres, algún padre alcohólico, una madre trabajadora todo el día, que estuviste como solo la mayor parte de tu infancia, o incluso que tuviste que hacerte cargo de tus hermanos menores o de algunas tareas que no te correspondían como niño o como adolescente, pues sí tuvieron impacto
para relacionarse a futuro. Es decir, si en la pandemia estuviste encerrado con tu pareja y ya tenían como algún choque o algún conflicto, pues estaban ahí todo el día y se agarraban a golpes porque era como, o sea, suena mal, pero incrementaron muchísimo los casos de violencia por estar las personas conviviendo todo el tiempo. Así sea la pareja, los hijos. Sí, aquí incluso en México también incrementaron muchísimo los casos de violencia. ¿Qué podemos fuerte. hacer? ¿Qué podemos hacer Ajá. ante...? Híjole, yo creo que ya depende de cada persona, ¿no? La capacidad que tienes para adaptarte a lo que hay. Yo me Ajá. acuerdo que al inicio de la pandemia, pues sí me daba miedo, la verdad. Y déjenme les cuento una... Ay, otra vez ya voy a hablar de Luis, de mi esposo. Un saludo. Está bien, saludos a No, Luis. pero, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el tenis. Entonces, en pandemia, pues cierran todos los clubs para ir a jugar tenis, todo el tiempo encerrado, con los niños, pues él como que yo creo que todos, ¿no? Necesitabas como tu vía de escape. Y él en ese entonces tenía una tienda en el centro. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda, voy a ir a ver cómo está todo. Voy al centro. Y yo, órale, va. Pues yo me quedo aquí con los niños, ¿verdad? No hay otra cosa que hacer. Y se va y regresa ya bien tarde. Y regresa bronceadísimo. Y yo, caray, pues, ¿qué onda? ¿A dónde fuiste? ¿Qué? Es que estuve caminando por ahí, por el centro. Y yo, ¿y luego el bloqueador o qué onda? ¿Por qué tan así? No, pues, obviamente no se fue al centro, se fue a jugar tenis a un fraccionamiento que lo invitaron. Ajá. Y pues, para que yo no sospechara ni nada, pues, no se puso bloqueador, pero se le marcó toda la playera y toda la cara, pues, roja. Sí. Y yo así ya después me di cuenta, le dije, ¿te fuiste a jugar tenis? Y no me llevaste. Aparte, no me llevaste. No, pero como era todavía, pues la crisis del quédate en casa, ¿se acuerdan? Ajá. De López-Gatell. Quédate en casa, quédate en Y todos casa, saliendo quédate en casa. escondidas, ¿no? Y él saliendo a escondidas. No, pues yo entré así en crisis de, ¿sabes qué? Si se enferman los niños, tú traes el virus, y si se enferman en el hospital, y ya. O sea, una historia que pues no iba a suceder, ¿no? Y gracias a Dios no sucedió. Sí. Pero Ajá. sí entras como en una crisis de acuerdo también al contexto de lo que está pasando. Y creo que la pandemia marcó un antes y un después para estas cuestiones que tienen que ver con ansiedad, depresión, violencia, muchas cuestiones. Digo, afortunadamente eso quedó como en una anécdota nada más. Pero yo creo que hubo casos donde pues realmente personas que a lo mejor no iban a ir a jugar tenis, iban a ir a trabajar, lamentablemente llevan el virus a casa y pues un familiar es comprometido con esto y pues hubo pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí se desprenden también muchas cosas y sí es una historia antes y después de la pandemia. O sea, como una situación muy sencilla, como voy a ir a jugar tenis, Sí. la pandemia fue un detonante que nos hizo más sensibles, ¿no? A situaciones que aparentemente, o sea, simplemente el hecho de alguien estornuda en la calle y tú ya estás así, En pánico. Sí. empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En que ya me tengo que hacer la prueba otra vez, voy a llegar a mi casa y voy a tener que alejarme de la gente. O sea, es como una situación que justamente nos exacerba los sentimientos, pero justamente los pensamientos, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, como lo que es el futuro y el pasado. Entonces, precisamente nos tenemos que centrar en el presente, ¿no? Sí. Incluso una como sanación o un ejercicio que te ayuda a trabajar la ansiedad es mantenerte en el presente. No centrarte en lo que ya pasó o en lo que no ha pasado, que es el futuro. Entonces es mantenerte en el presente, en lo que sí puedes hacer en este momento con los recursos que tienes, que adquiriste de tu pasado, que no te signifique pues una carga más pesada a la que ya te están dando tus pensamientos, sino que te centres a lo mejor en el ejemplo que daba al inicio, ¿no? De creo que voy a reprobar este examen. Pues si tienes la forma de estudiar 1 hora, 30 minutos al día, pues haz este repaso, en lugar de darle ese espacio a tus pensamientos para que te ataquen de vas a reprobar el examen. Es también mucho trabajo interno, mucho trabajo de las personas para comprometerse consigo mismas, para trabajar con esta ansiedad.
y poquito a poquito ir quitándole como un peso para que no lo creamos una verdad. Bien, eso de que dices de vivir el presente se acerca mucho a las prácticas de mindfulness, ¿no? Sí. O de meditación, o sea, de vive el aquí y el ahora. Ujú. Me tocó ver un video en internet donde dice, o sea, despiertas, te estás bañando y ya estás pensando que vas a desayunar. Y en lugar de disfrutar el agua, el olor a jabón, no lo sé, estás desayunando y estás pensando lo que vas a hacer cuando llegues a la oficina. En lugar de disfrutar un platillo, saborearlo, el olor del café, no lo sé, llegas a la oficina y ya estás pensando en lo que vas a hacer cuando llegas a casa. O sea, vas adelante en tus pensamientos, no estás disfrutando el momento presente, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mal de todos. Bueno, pero tiene que llevar un equilibrio, ¿no? Porque siento que una cualidad del ser humano es poder proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Si no fuera por esa cualidad, no podríamos construir, pues, todo lo que tenemos, ¿no? La tecnología, autos, casas, finalmente planear, o sea, es como una capacidad de poder planear, que es algo que nos distingue de otros animales, pero también esa capacidad nos puede jugar en contra, ¿no? Como que cada virtud tiene su lado malo, su lado malo, ¿no? Así es, mientras no te genere conflicto, porque ya cuando te genera conflicto es cuando llega precisamente la ansiedad de querer estar a lo mejor en un lugar en el que no estás en este momento y quieres estar en otro. Y yo creo que como mencionaban todos, en algún momento hemos llegado a pasar por una crisis de ansiedad y también reconocer que hay, o sea, es una química en el cerebro, ¿no? Que se detona, que se puede detonar por diferentes causas y que también se puede calmar, ya sea por medios naturales o por medios químicos, ¿no? O sea, si hay algo en tu cerebro que no funciona, que es algo que la otra vez nos comentaba maestra, sobre sí, o sea, podemos experimentar la ansiedad un día, ¿no? Y a lo mejor en ese momento puedes hacer algunas prácticas que te pueden ayudar a que pase la ansiedad, ya sea respirar, ya sea pues mantener tu presente, o sea, como técnicas de relajación, pero que hay de estas personas que sí están diagnosticadas con ansiedad patológica, o ¿cómo le llamaban? Sí, patológica. O sea, que ya es como una ansiedad de siempre o depresión así constante y cómo se siente, ¿no? O sea, no sé cómo poder diagnosticar eso, o sea, pensar que a lo mejor yo toda mi vida he sufrido de depresión y no, como no tiene otra cosa, entonces no sé identificarlo y probablemente solo es una falta en la química en el cerebro que se puede solucionar a lo mejor con un medicamento o no sé. También es una cosa sobre los medicamentos de que, o sea, yo personalmente o he escuchado mucha gente incluso que les medican cosas, los psicólogos o los psiquiatras, y las empiezan a tomar y se empiezan a sentir raros y automáticamente lo dejan de tomar o es como, no sé, es algo raro porque hay como muchas drogas que son socialmente aceptadas, como el alcohol, que modifican tu química cerebral, pero entonces llegan estos otros medicamentos que son los antidepresivos, los ansiolíticos, ¿y qué pasa con estos medicamentos? O sea, ¿por qué los medicamos? ¿Por qué tenemos miedo a consumirlos y una vez consumirlos? Porque es como, no sé, sentir este cambio de ansiedad. Gente los recomienda, gente los dice que no. ¿Cómo funciona esto de la medicación? Bueno, para iniciar, únicamente los psiquiatras son quienes medican. Los psiquiatras pues ya tienen un antecedente de que estudiaron medicina, ¿no? La psiquiatría es como una especialidad después de la medicina. Nosotros como psicólogos podemos referir a los pacientes que vemos con ciertos rasgos para que el psiquiatra les dé como su diagnóstico final. Y ya él decidirá si les medica, si no les medica. Hablando ahora de los medicamentos. Todo medicamento pues tiene un efecto adverso al que se esperaría en el cuerpo, ¿no? Hablando de la ansiedad, pues cierto medicamento te puede ayudar a calmarte, a no sentir esa taquicardia, a poder concentrarte un poquito más en las actividades, pero también te puede provocar insomnio o te puede provocar dolor de cabeza, te puede provocar malestar estomacal o te puede provocar, en algunos casos, hablando ya no necesariamente como de los de la ansiedad, sino en algunos otros,
puede generarte incluso confusión mental. Okay. Entonces, en estos efectos ya como un poquito más agresivos para la persona es cuando deciden dejarlos, como de no, oye, pues es que ya estoy peor, ¿no? Estoy peor de lo que esperaría que estuviera. Se les debería de explicar a los pacientes que están consumiendo estos medicamentos que a lo mejor en las primeras 2 semanas te vas a sentir peor de cómo estabas, pero después de estas 2 semanas vas a empezar ya con los efectos no naturales, que se esperaría pues de este medicamento para estar bien. Pero es justo en estas primeras semanas cuando la persona dice, oye, pues es que no me está funcionando, entonces lo dejo. Y el dejarlo también de golpe pues tiene otro efecto, que te entras como en un estado de abstinencia y es como, pues estás todavía peor. Entonces sí es seguir las recomendaciones del psiquiatra, cumplir con el tiempo que te diga para tomar este medicamento bajo los mismos horarios y pues siguiendo sus recomendaciones. Sí, porque es todo un tema ahorita de salubridad en Estados Unidos, que hubo como está esta crisis de los opiáceos, ¿no? Que se empezaron a recetar estos antidepresivos que tenían estas cualidades opiácicas. Y pues es como el nuevo cártel, ¿no? O sea, es legal, es medicado, lo venden en las farmacias, la gente se hacía sumamente dependiente y ahora pues, como mencionas, ya no lo puedes dejar y pues ahorita está esa crisis que no sé hacia dónde va a parar y qué bueno que aquí en México no tenemos todavía eso. Pero sí, definitivamente, pues el tema de la medicación puede ser, obviamente, algo que se tiene que diagnosticar, pero pues obviamente en el tema de la psicología, pues sí es muy diferente. Yo que he estado como en los dos lados, en la psiquiatría y en la psicología, mi mamá es psicóloga, para variar, he tenido que ser muy crítico porque tanto ha habido psicólogos que me han funcionado, y otros que a lo mejor funcionan un rato y después ya dejan, o sea, a lo mejor ya dejó de ayudarme para el momento por el que estoy pasando. Como psiquiatras que tú esperas que te van a tratar como un psicólogo y al final te tratan como un doctor general y sientes como esta cosa, oye, pero si estoy mal de mis emociones, ¿por qué me estás hablando así, no? O solamente me medicas y ya, o sea, eso es tratar a la persona, no sé si tengan algo que decir. Sí, bueno, cuando un paciente es medicado por un psiquiatra, se le debe recomendar que tenga también su apoyo con el psicólogo, para que el psicólogo pues evalúe estos tipos de efectos que están teniendo a lo mejor emocionales o a lo mejor mentales, y que el mismo psicólogo tenga como relación con el psiquiatra para comunicarle, oye, ¿sabes qué? El medicamento que le diste a mi paciente tal le está ocasionando estos efectos. Puedes disminuir la dosis, puedes aumentar la dosis, ¿tú qué me recomiendas? O, no, ¿sabes qué? El psiquiatra, voy a verlo en 2 días, yo platico con él, veo cómo está la situación y ya después te digo qué pasó con él. Para que esté el paciente pues en un equilibrio y no se sienta como el psicólogo me dice una cosa, el psiquiatra me dice otra. Y es mucho tener pues este contacto con su médico, a lo mejor familiar, con su nutriólogo, que sea como un equipo interdisciplinario para cuidar del paciente. Como un trabajo muy integral, ¿no? Algo muy completo. Pues finalmente somos seres humanos y somos seres complejos, completos de muchas dimensiones. Entonces, o sea, la dimensión física, emocional, espiritual. Entonces, es un trabajo integral. ¿Alguna vez que has sentido la ansiedad? Pues esa vez de las carreteras, todavía estoy trabajando en ello. Gracias a Dios, la única vez, ¿no? O sea, de las únicas veces, vaya, o sea, mientras voy en carretera y por todo lo que se escucha. Pero de ahí en fuera, no he sentido ansiedad alguna. O sea, no pudiera explicarte carne propia, sí, se siente esto y se siente aquello. Lo que sabría decirte, de acuerdo a lo que he leído y he visto, es cómo a lo mejor abordar el problema de ansiedad cuando te está dando o cuando le está dando a alguien que está contigo, ¿no? Desde, bueno, uno de los tips que había escuchado es simplemente poner tus manos en agua muy fría o tomar hielos para que tu mente se distraiga con un estímulo ajeno
y deje de centrarse como tal en la ansiedad, sino que distraerla con otra cosa. Otro tip que había escuchado es inhalar 2 veces profundo, así, rápido, e exhalar de manera muy lenta. Así, hacer 2 respiraciones muy así, como sorpresivas y soplas de manera muy lenta. Son algunas cuestiones que sirven para crisis de ansiedad. ¿Alguna otra, Judith? Hay otra, a mí me gusta mucho recomendársela a mis alumnos que van a consulta, que es que puedan, se llama 5-4-3-2-1. Okay. Tiene que ver con los 5 sentidos, entonces es que puedan estar a lo mejor en un parque o en su habitación si es que no pueden salir por la misma ansiedad. 5 cosas que puedan ver, puede ser colores, puede ser la tele, el micrófono, tal cosa. 4 cosas que puedan como tocar, la textura, que la misma textura pues los va a distraer de estos pensamientos, como de esto se siente rígido, esto se siente suavecito. 3 cosas que puedan escuchar. No, pues se escuchó el camión que pasó, se escuchó el perro que pasó ladrando, se escuchó el señor de las tortillas, no sé. 2 cosas que puedan oler, puede ser el suavitel de las sábanas, tu perfume, cualquier cosa. Y una cosa que puedas saborear, un dulce, un alimento, una fruta, y todo esto pues te va a ir llevando al momento presente y te va a distanciar de tus pensamientos intrusivos y catastróficos. A ver, entonces, para repasar y ya para despedir el programa, vamos a dar los tips, a repasar los tips que nos dan las expertas para poder enfrentar las crisis de ansiedad, porque pueden suceder, porque no sabemos cuándo puedan pasar y hay que estar atentos, ¿no? O sea, uno de estos tips te puede sacar de cualquier apuro. Sí. Entonces, primero, ¿cuáles son los síntomas que pueden llegar a sentir? Pueden sentir hormigueo, pueden sentir que el aire se les va, ya lo habíamos comentado. Taquicardia, pensamientos intrusivos. Cuando estas cosas se juntan, nos comentaban que poner las manos en hielo. Sí, o tocar hielos, tomarlos. O tocar algo frío para sentir algo. Y creo que mencionaba algo sobre los sentidos, ¿no? Que tiene que ver con lograr estar presente. Con tus Entonces, 5 sentidos. nos mencionaba 5 cosas para ver. A ver, aquí qué sería la lámpara, la cámara. Puedo ver una silla. Ajá, y esa cosa, el hule, ¿no? 3 cosas para escuchar, que suena aquí. Nuestras voces. Nuestras voces, el pasillo. No sé si es la luz, la lámpara, suena un poco el sonido de la lámpara. Ajá. Cosas para oler. Pues aquí mi café. Yo no huelo nada, oye. Mi perfume. Es COVID. ¿Qué será? No huelo nada. No sé, el plástico, ¿no? Ah, bueno. Oye, sí, ya no olí nada, ya empezó a dar ansiedad. ¿Por qué no huelo? Tengo la nariz. ¿Qué otra cosa había mencionado, además de los hielos? La respiración. Respiraciones claro, profundas o diafragmáticas. Y lo más importante que es exhalar de manera más larga de la que inhalas. O sea, puedes respirar en 1, 2, y exhalar en 4 segundos. Y así. Una vez, cuando era niño me dio no sé si contarles la experiencia. Sí, cuéntanos, tú dale. Ya vamos a acabar. Estamos de confianza. Pero me acuerdo que estaba en un grupo de teatro infantil que se iba a presentar en Zacatecas, pero íbamos 2 elencos para la misma obra. Entonces, me acuerdo que, nos llevaron los 2 elencos, pero un día antes nos iban a decir cuál de los 2 iba a actuar. Entonces le tocó actuar al otro elenco y nos tocaba a nosotros como de, pues vamos a verlo y así. Me acuerdo que hasta fueron mis papás y para ver que no iba a actuar y al final me acuerdo que iban como varias compañías de toda la República y al final de la obra siempre esperaban como a la compañía que acaba de presentarse y les aplaudían. Entonces me acuerdo que sabían que éramos de Aguascalientes y nos vieron al elenco que no pasó y nos aplaudieron, pero le dijeron, no son ellos porque no nos vieron a nosotros actuar. Y fue como algo que me pesó mucho en ese momento y aparte no poder como expresarlo con nadie porque era como de, no, pues es que si dices que te sientes triste, pues vas a ser un envidioso, ¿no? De que no, del otro elenco. Entonces no sabía como a quién decirle,
me lo aguanté y había como una de las cuidadoras o como practicantes maestras que estaban como ahí para cuidarnos. Yo tenía 10 años también, me acuerdo. Entonces ya vamos bajando y entonces como que me lanzo a abrazarla y a llorar así como de... "Ah". Ok. Ayuda. Y en eso como que me agarra la coordinadora de aquí de Aguascalientes. Saludos a la coordinadora. Pero ella como enojada de que no, es que nos está haciendo ver mal y que qué te Ay, qué pasa. mal. Y yo así como... "Ah". Pero en eso como que me empezó a llegar como este estímulo, entonces me empezó a dar así como, sentir, o sea, el hormigueo y casi me desmayé, ¿no? Ahí. Sí. Entonces me acuerdo mucho que uno de los líderes de las compañías me llevó como a un lugar apartado y me empezó a contar como una historia de un como monje tibetano que comía terrones de azúcar. Y ya sí me la fue contando y la historia como que nada que ver, pero poco a poco, o sea, no me dijo cómo respira, no me dijo, Ujú. porque también eran cosas que en ese momento como yo niño siento que solo me iba a hiperventilar, ¿no? Y pues ya poco a poco como que la respiración fue bajando, bajando, bajando hasta que por fin ya llegó. Ujú. Entonces, tip para los niños. Así es. Léale cuentos. Sí, sí, como dices, segunda persona que te ayudó, que hizo, pues validó tu emoción y Sí. te acompañó, ¿no? Porque la Ajá. primera persona lo que hizo fue invalidar, fue juzgar, y eso yo creo que es lo que menos debemos de hacer ante una crisis Sí. de ansiedad, ¿no, Judith? Más bien es acompañar, estar Validar. y validar. Yo creo que es Ajá, lo tips principal. para cómo, o sea, están los Acompañar una tips crisis. para cómo enfrentarla tú solo Ujú. y tips para acompañar Para a alguien, que creo acompañar, que eso así es. todavía más Como importante, que dejar ¿no? de lado el juzgar o Sí. el minimizar de, ya vas a estar bien, no te pasa nada. O sea, Ajá. porque hay Tanto. personas, que minimizan, ¿no? De ya no exageres. Pero pues realmente no saben la tormenta que hay dentro de la persona. Ajá, no, eso es que Entonces, son cosas que no se ven en ese así momento. es, Sí. así es. Y creo que hay cosas que incluso pueden ir cambiando, ¿no? De un poco este concepto de validar emociones y el concepto de apoyar en estas crisis, ¿no? Entonces, bueno, no somos psicólogos, pero podemos ayudar a una persona si lo llega a necesitar. Pero si estos problemas persisten, pues aquí está la licenciada. Muchas gracias, maestra Laura Cabrera y psicóloga Judith Hernández Rangel. ¿Algo más que quieran decir para despedirnos? Siempre acudan con un profesional de la salud. No se crean todos los videos que puedan ver en redes sociales. Siempre platíquenlo con su psicólogo de confianza. Así es. Y atiéndanse, porque es importante su salud mental. Así es, pues con eso terminamos el programa de hoy de Voces del TEC. Ya saben, aquí pueden contar con las expertas en el consultorio y en el área de pedagogía de coordinación de distancia. Esto fue Voces del TEC, producido por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y por la Coordinación de Educación a Distancia. Mi nombre es Yesem Alvarado y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.